La experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que pasa. La vida te lleva por un rumbo, por el que te corresponde es parte de aceptar, recibir y llevar a cabo. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento El bienestar de la familia. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Eddie González. Él es genetista y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema la ansiedad es genética. Doctor, buenas tardes, bienvenido a la radio. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, es un particular agrado, un placer especial poder compartir contigo, Carolina, con tu equipo y por supuesto con todo tu auditorio. Será un grandísimo gusto platicar sobre algo que creo que hemos hecho de menos, o cuando menos no le hemos dado la importancia que esto en realidad tiene y el impacto que tiene en nuestra descendencia. La ansiedad no es un elemento pequeño y pues platicaremos de eso la tarde de hoy, encantadísimo. Sí, me parece interesante porque antes se hubiese podido pensar que ansiedad provocaba todo aquello que se percibía como un problema, como algo que no iba a ser de un fácil manejo y que era cuestión de adultos. Solo los adultos padecen de eso. Hoy en día hay niños y niñas padeciendo de ansiedad, adolescentes, ancianos, o sea, hoy ya no hay límite, todo el mundo está metido en una fuerte ansiedad. La ansiedad sin duda es una de esas condiciones clínicas que hacen una especial crisis en este momento del desarrollo humano. Fíjese cómo durante una condición de salud normal, ¿verdad? Cómo cada vez demandamos más de los niños que obtengan mejores notas, que aprendan muchísimo más que el resto, que estudien el día entero, y cómo es tan castigado cuando estos esfuerzos no dan los frutos esperados. Eso genera muchísima frustración en los niños y por lo tanto niveles grandísimos de ansiedad y de estrés. ¿Cómo responden estos pacientes o estos individuos a la ansiedad, al estrés, al manejo de niveles hormonales de cortisol? ¿Qué impacto tiene el cortisol en ellos? Mire, cada vez más, Carolina, descubrimos o sabemos cómo el cortisol afecta el desarrollo mental, es capaz de condicionar incluso la aparición de patologías de la conducta. Es un elemento que sin duda nos da grandísimas sorpresas. Mira, por ejemplo, en otra condición que no tiene que ver con la enfermedad, pero que tiene que ver con una condición hereditaria, el embarazo. Hoy sabemos que los embarazos de madres ansiosas, eso es, madres con niveles altos de cortisol, que es la hormona del estrés, hoy sabemos que sus hijos tienen una mayor probabilidad de tener condiciones como trastornos del espectro autista o algunas otras condiciones patológicas de la conducta o de la personalidad. Y esto probablemente relacionado a los niveles de cortisol, que como te mencioné, es la hormona del estrés, es la hormona que producimos cuando tenemos niveles altos de ansiedad. Esto afecta de manera distinta al adulto, al niño, y hoy sabemos que es capaz de afectar al niño a través del adulto durante el embarazo. Y cuando nace, porque no es, en el útero, ¿cómo no va a impregnarse de todas las emociones, sensaciones, gustos, alegrías, frustración, toda la amargura, todo de la mamá lo vive el bebé a la par? Pero no basta ahí. Cuando ya nacemos y estamos rodeados de los adultos, estos nos impregnan todavía desde fuera. Yo le puedo decir a mi hijita, mi amor, tranquila, no hay problema, mami se hace cargo, todo está bien, del diente para afuera. Claro. Pero para adentro estoy con una zozobra, con una incertidumbre, con un miedo espantoso que no sé qué va a pasar.
Y aunque yo haga cara de yo Wonder Woman, todo bajo control, amorcito, no va a pasar nada, confía en mami, la niña no me está leyendo eso. La niña, en la conexión que todavía guarda conmigo hasta los 7 años, está absorbiendo mis emociones como propias. Claro. Además, es interesante cómo me parece tremendamente apropiado la idea de el manejo de las emociones, la ansiedad, el cortisol y todas estas cosas juntas, Carolina, porque nadie nos enseña a manejar nuestras emociones. Tristemente. Nadie nos enseña. En la escuela o en el colegio, si bien nos va, intentan enseñarnos cosas como matemática, el lenguaje, geografía, cualquier otra cosa, pero no hay nadie que nos enseñe a reconocer nuestras emociones y aprender a manejarlas. No manejar apropiadamente nuestras emociones, sobre todo durante estos primeros 5 o 7 años que mencionas tú, es altamente importante porque así será como el adulto manejará sus emociones. Probablemente, mira, algunos amigos míos neurocientíficos hoy nos cuentan que probablemente todo está dicho a los 5 años en términos del manejo de las emociones. Así manejará las emociones su hijo cuando lo deje una novia, por ejemplo. Así será capaz de manejarlo. Así será capaz de manejar el día que pierda un examen o que pierda un juego de fútbol, de básquetbol o que gane, digamos. Todas esas emociones será capaz de gestionarlas en función de lo que usted le enseñe. Y hoy pensamos que probablemente todo eso ocurre entre los primeros 5 o 7 años de vida. Claro, la tolerancia a la frustración es algo que se aprende de chiquito. Y si no lo veo más allá en que me lo digan con texto, o sea, palabrería, dicho de otra forma, sí. Si no lo veo a mis papás actuando eso que quieren que yo aprenda, voy a aprender lo que los veo actuando. Sí. Y los niños son como una esponja, son un gran receptor. Al principio buscamos como papás hacer el mejor rol con ellos, pero desconocemos cómo ser papás, solo hemos sido hijos, no sabemos cómo se es papá. Eso sí, inventamos cuando éramos hijos cómo queríamos que fueran nuestros papás. Ajá. Entonces eso nos puede llevar al otro límite, al otro extremo, donde voy a darles todo lo que yo no tuve, a hacer todo lo que no hicieron, a darles todos los permisos, o sea, ya no hay disciplina, ya no hay límites, no hay corrección. Aquí es tierra de nadie, aquí se vale de todo. Entonces, cuando ese muchachito cambia de ambiente y le muestran otras cosas, hay frustración. Y muy grande. Hay intolerancia. ¿Por qué? Porque dice, no, el mundo no es así. O sea, si el mundo me lo empiezan a plantear en mi casa y me lo plantean distorsionado, cuando yo entro a otra parte del mundo me voy a estrellar de narices contra la pared. Entonces, creo yo que si no, eso es importantísimo lo que usted dijo, mejoramos el manejo de nuestras emociones, que empieza por reconocerlas, validarlas y saber que en lugar de esta bronca que traigo adentro no es enojo, sino que en realidad es miedo, y atrás de ese miedo es tristeza. Porque si me enojo porque me estás diciendo que me vas a dejar, que te vas a divorciar de mí, me va a entrar el miedo, y entonces ¿quién va a estar conmigo? Claro. Y yo no me quiero quedar sola. Y atrás hay tristeza de saber que te pierdo y no vas a estar más en mi vida. Entonces, ¿cómo le vamos poniendo mascaritas a las emociones porque no queremos sentirnos desprotegidos? Y si no empezamos a contactar y a ponerle a cada emoción su nombre, estas no se resuelven. Entramos en la otra fase, que es la oposición de eso, es la resistencia, la indiferencia.
¿Te querés divorciar? Va, ¿dónde crees que te firme? Finjo indiferencia, no me importa, ya te hubiese sido, pues ni nada, no que te vayas, andate ahorita. Entonces, nos hacemos daño cada que nos alejamos de nosotros mismos. Por no sufrir, claro. Nos desconectamos, y eso lo aprendemos desde chiquitos. Cuando nos dicen, eso no se hace, pero no nos dicen por qué no se hace, eso está mal, o no corrigen nuestra acción, sino que nos dicen que somos malos por lo que hicimos. No que no estuvo bien eso. La persona se vuelve mala cuando hace una cosa que no nos gusta. Y entonces empieza uno, entonces soy malo. Entonces, ¿cómo actúan los malos? Me meto en el cassette y en el rol del malo. Entonces el malo se empieza a juntar con otros malos, trae más tragedia a su vida, y de ahí me preguntan que por qué no soy feliz. Entonces, mami, el niño que corre y tiene toda la energía del mundo, hasta sudando, llega a darle un colazo a la mamá a ver dónde está, y ella ya tiene frío y le dice, ven, ponte el suéter. Pero mami, hay frío, ponte el suéter. Mami, yo tengo calor. Hay frío, te pones ahorita el suéter. Ella va el muchachito pobrecito chorreando con el suéter, pero es que la mamá tiene frío. Entonces empieza él, no, mi mamá dice que hay frío, yo me tengo que poner el suéter. Entonces hay frío. Y así todo suma. Y todo va llevándonos a ser lo que no somos. Nos metemos en el camino de la complacencia de otros. Y nos estresamos porque cada vez creo yo, doctor, que dejamos de hacer lo que el alma nos pide hacer, estamos siendo infieles a nosotros mismos. Lo explica el doctor Salomón Selam, un maestro que tengo francés que viene a darnos la psicología, la introducción a la psicosomática clínica. El ser humano tiene dos opciones. ¿Está en el deber o está en el placer? Cuando está en el deber, llega a caer incluso a trabajar en cosas que no le gustan. Y es una pesadilla levantarse cada día para ir a trabajar. Enfrentarse a actividades y personas con las que no quiere estar, en donde no quiere estar. Debe ser horrible. Y eso ha de ser un estresor espantoso que cuenta los días, los minutos y las horas para que llegue fin de mes y le paguen. Y empieza otro mes. Y eso no compensa, el dinero no compensa los niveles de frustración que causa esto. Por supuesto que no. Y está la otra parte, la del placer. Y en el placer, donde me doy permiso a ser yo, porque es a lo que vine, a ser yo, hay algo adentro que me dice, o me lo dicen de fuera, estás siendo desleal al clan. No estás haciendo, aquí en la familia, todos los hombres de mi familia hemos sido abogados. Tú tienes que ser abogado. Pero yo quiero ser doctor. Abogado. Aquí en esta familia no hay médicos. Abogados, arquitectos, ingenieros, lo que sea que se le esté pidiendo. Pero yo quiero, a mí se me da lo de tocar guitarra, componer canciones, te vas a morir de hambre. No. Entonces, si yo estoy en el placer, o sea, haciendo lo que mi alma me pide, soy desleal al clan. Y si estoy en el deber, estoy siendo desleal a mí. ¿Cuándo le vamos a empezar a quedar bien a nosotros mismos? A eso venimos. Entonces, si yo estoy en todo esto de no hago lo que me gusta, estoy en una relación que ya no soporto, no me gusta mi cuerpo, no me gusta el país, me quejo de todo, de los precios, del clima, o sea, me quejo de todo, ¿cómo puede estar mi cortisol ahí? No, está terrible. Y en esto, mira, es interesante cómo lo vemos desde la genética. Y déjame contarte dos cositas. Esto no la ansiedad, pero un poco el estrés, digamos. El estrés es un problema de dosis. Un poco de estrés siempre va bien, porque un poco de estrés nos permite estar despiertos, nos permite mantener la vida en algunos casos. Un poco de estrés nos permitía coordinarnos de la mejor manera posible para ir de cacería cuando
Vivíamos exactamente, cuando vivíamos en las cavernas. Ahora mismo un poco de estrés va bien, digamos, para cruzar la calle, para escuchar el silbato de un policía. Un poquito de estrés va bien. El problema es cuando esos niveles de estrés van por allá de por encima de lo necesario. Fíjate cómo el cortisol, que es la hormona del estrés, es capaz de producir, y en esto utilizaré, digamos, algunos tecnicismos que intentaré aterrizar, digamos, de la manera apropiada. Mira cómo el estrés causa una mayor cantidad de radicales libres. Esos radicales libres, para la gente que trabaja en el área biológica, se recordará perfectamente que son el óxido, peróxido y el superóxido, pero esto no es lo importante para la audiencia. La audiencia, y lo que yo le quiero contar, lo que yo te quiero contar hoy en la tarde, es que estos elementos que produce el estrés de más, la ansiedad de más, el cortisol, estos elementos hacen que mutemos más. Nos oxidemos. Nos oxidamos, pero mutamos mucho más, y si mutamos más es mayor la probabilidad de enfermar. Este estilo de vida lleno de estrés, lleno de cortisol, lo que hace es aumentar nuestra probabilidad de padecer cáncer, por ejemplo. El estrés está asociado a muchas de estas cosas. El estrés hará que envejezcamos muchísimo antes. Hará que toda la evidencia de nuestro envejecimiento aparezca de manera temprana, y por lo tanto nuestra expectativa de vida será menor. Fíjate cómo esto que llamamos ansiedad o estrés, que en mucho tiempo o durante mucho tiempo hemos hecho de menos y que no hemos valorado apropiadamente, hoy sabemos que aumenta nuestra tasa basal de mutación. Esto significa que mutamos más y por lo tanto la probabilidad de enfermar es mucho mayor. El estrés enferma. Por eso es que hoy hay niños padeciendo enfermedades de adultos. Por eso cada vez más enfermamos por este estilo de vida, digamos. Todas estas cosas que suman a la tasa basal de mutaciones, porque todos mutamos, Carolina, pero mutamos cierta cantidad, esta cantidad que normalmente reparamos. Pero cuando mutamos por encima de eso, de los límites razonables, la probabilidad de enfermar es mucho mayor, y aquí es donde tiene que ver, o donde encontramos la relación de, por ejemplo, lo que comemos. Somos lo que comemos. Todas estas frituras, toda esta comida rápida, todas estas cuestiones aumentan nuestra probabilidad de enfermar, no solo por los contenidos nutricionales, sino porque aumenta nuestra tasa basal de mutación. Uh-huh. En ese sentido, todas estas cosas, ¿verdad?, nos harán enfermar al final, tarde o temprano. Nos hacen enfermar, digamos, durante la adultez, o nos hacen enfermar durante la niñez, cuando esta madre que ha querido cuidarse durante su embarazo, ese embarazo ha estado lleno de frustraciones, de cortisol. Debemos recordar un poquito, por ejemplo, que el óvulo con el que tú y con el que yo fuimos hechos, fecundados. Sí, el que fue fecundado para que tú y yo existiésemos, ese fue creado en la semana 16 de cuando tu mamá y mi mamá estaban en el vientre de mi abuela y de tu abuela. Fíjate cómo ese óvulo ha podido estar expuesto a todas estas agresiones durante cuánto tiempo. Y la agresión de la ansiedad interactúa directamente o afecta directamente la calidad del ADN. Lo hará mutar más, lo hará tener más errores, hará mayor la probabilidad de enfermar de muchísimas cosas, entre ellas el cáncer. Y si es durante la gestación, ya tenemos evidencias sólidas de enfermedades que son prácticamente pandemias en este momento de la historia del ser humano, como el trastorno del espectro autista, que está asociado directamente a los niveles de cortisol de la madre durante el embarazo. Tremendo. Y en la parte de la psicología que hablan del proyecto sentido, que es todo aquello que vivieron papá y mamá antes de unir el esperma y el óvulo, o sea, 9 meses antes de fecundar. ¿Cobra sentido? Más los 9 meses del embarazo, más los siguientes 3 años de nacimiento. Ese es nuestro proyecto sentido. Ahí viene
toda la carga genética, emocional que activa a un ser humano a hacer de una manera. Y como usted decía, es cierto, una pequeña dosis de estrés es bueno, nos mantiene alertos, salva nuestra vida en un momento dado. El problema es que no hemos aprendido, porque no estamos conscientes, creemos que eso no importa, que ya se va a pasar, que fue un mal rato. Estamos en un momento tan viciado en la forma de vivir que nos pasa algo y no es que vivamos con intensidad lo que nos está pasando en este momento, en este segundo, en este preciso momento. Me cuelgo de eso el resto del día y si fue lindo, me dicta mi día como algo lindo y si fue horrible, me arruinó el día todo el momento. La cosa es que la mente, que sabe que tiene un mecanismo de supervivencia, que es donde se disparan las hormonas para ataca o huye. Sí, claro. No hago otra cosa más que quedarme como dando vueltecitas, como corriendo en el mismo cuadrito. Ella no sabe que ahorita ya no hay peligro, porque yo sigo actuando como que hay peligro. Entonces eso prolonga mi estrés a mis días, a mis noches que se convierten en insomnio, a mi día de mañana peor porque no logré descansar, me alimento mal o no como, se acidifica uno no solo del cuerpo sino de la mente y dice uno, Dios mío, ¿cómo podemos aprender o enseñar o entender, doctor, de verdad la seriedad de esta situación? Que no me está fregando solo a mí, como usted está describiendo. Si yo ahorita tengo en el vientre a un bebé, a una bebé, que se está formando y se está formando con sus ovarios y sus óvulos, y cuando esa bebé nazca, ya nacieron sus ovarios programados para la cantidad de óvulos que va a liberar, o sea, la cantidad de veces que va a menstruar. Uh-huh. Y ya viene con toda la información que yo le di durante el embarazo. Y lo que falta, Carolina, porque mira, esto desde la genética, muchos de estos amigos míos que hacen neurogenética, cada vez más, digamos, nos dan información porque las técnicas de nueva generación nos permiten, tanto de imagen como de secuenciación, nos permiten conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo el medio ambiente es capaz de modificar nuestro ADN. Porque esta es una de las cosas, digamos, uno de los paradigmas que deberíamos ir flexibilizando, no sé si rompiendo, pero flexibilizando sí. El ADN, salvo en condiciones especiales, usualmente patológicas, es posible de ser modificado, ¿verdad? Claro, no lo va a modificar para sanar, sino es posible que usted lo modifique para enfermar, ¿verdad? Lo que usted come, lo que usted vive, cómo vive, todo esto tiene un impacto directo sobre su información genética. Hay eventos que están por encima del ADN que son capaces de modificar el ADN y de enfermarle. Por eso es tan importante evitar estos elementos de frustración durante la niñez. Por eso es tan importante educar con el ejemplo. Por eso es tan importante que esta cuestión del dolor, por ejemplo. Mira, estos amigos que hacen neurogenética, tenemos claro que el opuesto a la felicidad no es la infelicidad. El opuesto a la felicidad es el dolor. Y todo esto que hacen o que esta generación de padres ha decidido, en la media por supuesto, ¿verdad?, hacer con sus hijos, que es evitar el dolor a toda costa, porque también quieren ser exitosos como padres y que se diga que son los mejores padres y que nunca alguno de sus hijos le diga qué mal padre eres porque le ha dicho que no a algo, ¿verdad? Le evitan la exposición a esa pequeña dosis de estrés que produce el dolor de decir no en algunos casos. Por lo tanto, evitan que se expongan a la frustración que produce un no. Y así jamás serán capaces de aprender a manejarlos, pero porque los padres tampoco pueden.
En ese sentido también es comprensible para ustedes que nos escuchan, que es claro que no existe una escuela de padres, ¿verdad? Yo recuerdo una frase de mi padre hace unos años con particular cariño, donde me decía, hijo, pero es que a nosotros nadie nos enseñó a ser padres, yo aprendí contigo, me decía. Y eso es exactamente lo que le pasa a prácticamente todos los padres. Pero deben saber que esos primeros 5 años, el aprender a manejar sus emociones, el enojo, la alegría, la violencia, todas estas cosas que llevamos por dentro, manejarlas es gran parte del éxito del adulto. Fíjate tú cómo durante hace más o menos unos 10 años hubo una experiencia interesantísima con niños y un dulce. Era una cosa formidable, ¿verdad? Eran niños y un dulce. Le dejabas al niño con un dulce enfrente y le decías que se lo podía comer, pero dentro de 10 minutos, que esperara un momentito. Y el adulto salía. Por supuesto estaba en un ambiente con cámaras, ¿verdad? Entonces era graciosísimo ver cómo intentaban tocarlo, ir o no ir, comérselo o no comérselo. Alguno le daba un chuponcito y lo volvían a dejar. Pero mira, es interesante cómo aquellos que en aquel momento, hace 10 o 15 años, fueron capaces de esperar y comerse, han logrado ser mucho más exitosos, han logrado tener resultados mucho mejores, mejor calidad de vida. O sea, no me refiero a que son millonarios o que son presidentes de potencias mundiales. Me refiero a que la calidad de vida que tienen ellos y sus familias es muchísimo mejor que aquellos que no resistieron esos 10 minutos en la espera de poderse comer el dulce. Sí, porque la instrucción fue bien clara. Aquí está esto, es para ti. Si tú resistes este tiempo, vas a tener 2. O sea, este y otro más van a ser tuyos, te lo vamos a dar. Solo resiste. Pero fíjate, Carolina, cómo la pregunta es, ¿qué los mueve a comerse ese dulce antes del tiempo que les ha sido lícito o permitido? Lo que les mueve a hacerlo se llama ansiedad. Si no son capaces de dar ese tiempo que hace falta para tener el dulce que de todas maneras tendrán y probablemente más, toda esa ansiedad hoy sabemos que les condiciona a tomar decisiones erróneas en su vida. Arrebatadas. Y que la probabilidad de que sean hombres y mujeres exitosos con una excelente calidad de vida es menor si no reducen sus niveles de ansiedad. Encima, como serán menos exitosos y tendrán una menor calidad de vida, enfermarán más y morirán antes. Esto también determinado por la condición genética, porque el medio ambiente es capaz de modificar el ADN. Totalmente. Judith, tal vez puede buscar en YouTube ese ejercicio. Es un niño donde es un marshmallow el que les dan, para que quienes no lo han visto lo puedan compartir. El postergar para después versus el placer inmediato. Sí. Porque eso nos gana. El placer inmediato. Estamos en la era light, en la era desechable, en la era donde si se arruina, ya no mando a reparar. Se tira, voto y compro otro. Entonces, en esa era estamos. Vamos a tener en el mes de mayo a un invitado, Ramiro Ponce, para hablar sobre los millennials, estos nuevos jóvenes, claro, que están... de eso se está llenando el mundo, pues entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, que ya tenemos 40, 50, 60 o más años, para movernos en un nuevo mundo, en un mundo que viene siendo gobernado por otra forma de pensar? Yo creo que principios y valores van a ser siempre los mismos. ¿Cómo los ejemplificamos, cómo los vivimos, cómo los trasladamos? Ahí, ¿cómo se va a ver esa fusión? Creo que es un trabajo interesante. Dejar de pensar, por ejemplo, que las épocas pasadas fueron mejores. Sobre todo porque, mira, la verdad es que no es cierto.
Pero eso es lo que la gente dice. Pero la verdad es que no es cierto. Cuando empezamos a ver los números fríos, y esto te lo contaré desde la genética, cuando empezamos a ver los números fríos, el tiempo pasado no fue mejor. Fíjate en términos biológicos. En términos biológicos, hace 100 años nuestra expectativa de vida eran 30 años. Hoy la expectativa de vida en Latinoamérica es de 67 y en Europa de 80. Entonces, ¿es verdad que los tiempos pasados fueron mejores? En estas condiciones, no. Yo lo que creo es que cada época tiene sus propios retos, Carolina, y que debemos ser capaces de adaptarnos. Esto es genética pura y dura, digamos. ¿Quiénes serán capaces de sobrevivir y de salir adelante? No el más fuerte, sino aquel que sea capaz de adaptarse a los retos de sus tiempos. Yo creo que los millennials vienen a ser grandes maestros en eso. Miren a provocarnos para ver cómo nos adaptamos. Es nuestra esperanza, pero tengo que decirte que hay una discusión interesantísima sobre, si no de todas maneras, qué bueno que vamos a vivir un poco más, porque de todas maneras tendremos que hacernos cargo del mundo, porque una de las características de los millennials es que en realidad hay muchas cosas que les importan poco, ¿verdad? Entre ellos, digamos, el compromiso no solo con su prójimo, ¿verdad? No me refiero al compromiso esto del matrimonio, sino al compromiso con su prójimo, ¿verdad? El problema del compromiso con el prójimo es que es el compromiso con su sociedad también. Entonces le importa poco, él vive él. Entonces, para organizarnos de manera adecuada, estamos llamados a vivir en sociedad y alguien tiene que hacerse cargo de esto. Y allí es donde la discusión explota, digamos, porque una de las características principales del millennial es que esto no le interesa mucho, no de todos, por supuesto, ¿verdad? Pero esto no le interesa mucho y a ver si no... muchos de nuestra generación tendrán que quedarse un poco más de tiempo de lo que nos gustaría a hacernos cargo de la parte del mundo que nos toca, ¿verdad? Y que tardarán un poquito más en madurar, porque luego lo que tienen son unas adolescencias tardías terribles, ¿verdad? De difícil manejo. Prolongan la adolescencia. Sí. Prolongan 40 años y siguen siendo adolescentes. Exactamente. Luego, digamos, no hay manera que logren emanciparse. No lo saca uno de la casa ni con agua caliente, digamos. Entonces, eso que llamamos madurar les ocurre de manera tardía. Además, se enfrentan a retos a los que pues nosotros probablemente ya nos enfrentamos con cierta madurez. Todos estos retos de las redes sociales, la nueva manera de comunicarnos, la incapacidad de comunicarnos verbalmente, Carolina. La dificultad que tienen para relacionarse en carne y hueso. Es increíble, se pueden hablar perfectamente electrónicamente y luego cuando tienen que hacerlo personalmente les causa una ansiedad horrible porque no saben hacerlo. Entonces ahí viene la palabra clave, fue hace un rato, adaptación de ellos a nuestro mundo y del nuestro al de ellos. O sea, tiene que ver como un híbrido, porque toda esta modernidad tiene grandes ventajas. Ahora, para enterarnos de qué está pasando en un país que está a miles y miles de kilómetros, lo sabemos en un instante por las redes sociales. Sí. Pero estamos a miles y miles de kilómetros del que vive a la par nuestra. Claro. Entonces, ¿cómo hacer una mezcla? ¿Cómo tomar de los dos mundos lo mejor? Va a ser a través de la adaptación, y la adaptación creo yo que viene de la aceptación, que las cosas evolucionan y cada vez la evolución es a una velocidad muchísima más rápida de la que uno quisiera. A mí me pasa con el celular. A mí me lo cambian aquí cada año, 15 meses el teléfono en la radio. Uh-huh. Cuando ya medio le agarré el modo, me lo cambio. Yo, Dios mío, no puede ser. Y así voy. Y yo puedo darle a mi nieta de 5 años el celular. Le sabe hacer de todo al teléfono. Y si uno, bueno, a mí también no me da curiosidad. Yo preferiría jugar con otras niñas, con juguetes, claro, con la naturaleza, ver algunos programas de la televisión, o sea, era diferente.
Y sí está comprobado eso también con los niños, cómo ellos están siendo tan tocados, tan modificados, que los niños, porque ¿qué hacen las mamás? Está que quiere llorar, molestar, ¡pam!, le dan la tablet, le dan el teléfono, y el muchachito inmediatamente es un sedante. Vuelve a la normalidad. Sí, vuelve a la normalidad, según ella, se calma. Le quitan se pone un energúmeno. Los índices de violencia en los niños aumentan horrible cuando tienen mucho contacto con todas estas cosas, aparatos electrónicos, con los teléfonos inteligentes y las tablets y todo eso, y mucha caricatura, y porque ahora hay violencia, sexo y todo. Ahorita ya todo eso está libre. Sí, la inteligencia parece que se la estamos dejando solo a los teléfonos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Entonces, mira, yo pienso que en realidad debemos asumir la responsabilidad de esos primeros 7 años de vida de estos pequeños. Hay que asumir la responsabilidad del conocimiento durante el embarazo. El cuidado del embarazo no es exclusivamente los ultrasonidos que debe hacerse durante el embarazo, las pruebas que debe hacerse. Las prenatales, el ácido fólico. No es solamente eso, debemos asumir el reto del conocimiento, la responsabilidad del conocimiento. Y desde la genética hoy no tenemos, o tenemos poca duda sobre el impacto de la ansiedad durante el embarazo, del impacto que tiene no saber manejar la ansiedad durante los primeros 5 años en educación de los niños, y que cómo la ansiedad es capaz de afectar directamente al ADN. ¿Qué recomiendan los especialistas en neurociencia para, como lo están viendo ahí, pues todo cómo se está afectando genéticamente el ser humano? ¿Cuál es la recomendación? Deben aprender a reconocer y a gestionar sus emociones. No hay salida. Debemos entrar y enfrentar lo que nos sucede, reconocernos como seres humanos, reconocer que las emociones están allí, que debemos ser capaces de gestionarlas, nos deben enseñar a gestionarlas, a reconocernos y a saber cómo responder frente a ellas, porque de esto depende el éxito que podamos tener como adultos. Hoy lo sabemos, y además depende que podamos vivir más y mejor, y no solo nosotros, Carolina, sino nuestras familias. Sin duda serán capaces de vivir más y mejor en un ambiente en donde la figura materna y la figura paterna, o alguna de las dos, digamos, en estas familias monoparentales, sean capaces de adaptarse de mejor manera a los nuevos escenarios de la vida, a los retos de los tiempos. Porque todo esto que nos sucede del celular, de la computadora, de las comunicaciones, eso no es otra cosa más que la realidad que nos toca vivir, son los retos de nuestros tiempos, y es a ellos a los que debemos adaptarnos, ¿verdad? En función de que podamos en realidad tener como sociedad una mejor sociedad con una mejor calidad de vida y una mayor calidad de vida. Alguna vez deberíamos preguntarnos, entre otras cosas, por qué nuestra expectativa de vida son entre 65 y 67 años y la calidad de vida en Europa es de 80. ¿Verdad? No se crean ustedes que todo tiene que ver con la dieta mediterránea, ¿verdad? Todos estos niveles de estrés que manejamos nosotros por la inseguridad, toda esta incertidumbre de la educación, la incertidumbre de si enfermo, quién se encarga de tratarme, de curarme, tendré en los hospitales lo que necesito para tratarme, para curarme. Si no logro curarme, ¿quién podrá hacerse cargo de la educación de nuestros niños? ¿Verdad? Ahí es tremendamente complejo, ¿verdad? Entonces, en realidad, todo esto tiene una única solución, y es la educación y la organización social. En realidad, todo pasa por eso. Y allí es donde somos capaces de adaptarnos mejor y extender nuestra cantidad y calidad de vida. Ok, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Eddie González. Él es genetista. El tema de hoy es: ¿la ansiedad es genética?
Dudas, comentarios, bienvenidos. Encuéntrenos en Facebook como Carolina la Mujer de Hoy. Puede escribirnos desde su celular enviándonos un mensaje al 5025. Ya volvemos. Sé parte de nuestra comunidad virtual dándole un clic en Facebook. Dale me gusta a Carolina la Mujer de Hoy. En Twitter, @la Mujer de Hoy GT. Instagram, Carolina la Mujer de Hoy GT. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor Eddie González, genetista. ¿La ansiedad es genética? Ese es el tema de hoy. Comentábamos ahorita fuera de micrófono con el doctor González que en lo que él dijo hace unos minutitos, vital, este es el centro de la entrevista. Reconocer y gestionar nuestras emociones. A la par de mi hoja le contaba yo a él, puse encerrado en paréntesis el signo positivo y el signo negativo. En este aprendizaje de vida, aprendimos a etiquetar todo, nos aferramos a lo que nos gusta, quisiéramos eternizarlo y que no se acabe, y a rechazar todo aquello que decimos que es feo, malo, que nos lastima, que nos hace sentir mal, eso no lo queremos. Entonces, esa etiqueta, esos dos grandes cajones que hicimos de positivo y negativo, entra a la colada las emociones. Las emociones son solo reacciones del individuo que le están haciendo ver cómo está interpretando algo que está viendo, algo que está oliendo, algo que está escuchando, algo que está sintiendo o paladeando. A través de sus sentidos percibe el mundo el ser humano. Y si le gusta porque le enseñaron que mira todo lo que está en esta cajita, mijito, esto es lo que quiero para ti porque esto es lo bueno. Y las niñas lindas, buenas, solo esto. Aquello ni con el rabito del ojo lo vayas a ver. Porque eso, mira, el gran signo negativo, esas son malas. Entonces empezamos a descartar y a rechazar, a ignorar, a darles la espalda a algunas emociones porque alguien las clasificó de malas. Y usted bien me decía, enojo. Ay, no, las niñas lindas no son enojonas. No gritan, no pegan. Dios me guarde decir una mala palabra, no mostrar odian el calzón cuando se sientan en el piso a jugar las nenitas, eso no, a ver, bájese el vestido, cierra las piernitas. Los niños lindos no lloran, entonces nos quejan, nos dan chismes, porque eso es de niñas. Entonces, todos esos prejuicios nos llevan a ignorar emociones. Las emociones son solo alarmas o manifestaciones que nos muestran en qué pedazo, en qué nube vamos caminando. Si empezáramos a intentar ver las cosas como oportunidades, creo yo que eso nos abre un nuevo panorama. Nos da libertad de decir, ok, esto que estoy viendo, ¿qué me hace sentir? Ay, no, es que siento un vacío en el estómago, o siento que el corazón se me acelera, siento el nudo en la garganta, porque todas se manifiestan físicamente. Cuando nos asustamos, a ver, doctor, descríbame usted un susto, cómo el cuerpo reacciona. Bueno, cada quien reacciona como puede. ¿Podemos sudar? Sí, podemos gritar. Podemos engarabatarnos y quedarnos. Abrimos los ojos, las pupilas se hacen más pequeñitas, podemos salir corriendo. Se seca la boca. Nuestra frecuencia cardíaca aumenta, nuestra presión aumenta. Okay. Hay una redistribución del fluido sanguíneo, digamos, en una y si decimos emoción. La alegría tiene otras sensaciones, la tristeza tiene otras sensaciones, y bien alguien se ha dedicado a ponerles descripción. Siento un nudo en la garganta. Es cuando queremos expresar algo y no se nos deja o no nos atrevemos. Siento que estoy cargando un piano. Horrible es cuando ya mis hombros no dan más, porque eso quiere decir todo lo que tienes en lo que llamas vida ya no lo soportas, ya no más. Esa gastritis, ese dolor de estómago, esa sensación, ese insomnio, todo eso, esas mariposas en el estómago cuando vemos a la persona que nos gusta, o sea, todo el cuerpo nos lo grita. No es bueno,
no es malo, es. Sí, simplemente reconocer la existencia de las emociones, reconocer cómo esas emociones deben ser gestionadas, no deben ser, o pensamos que no deberían ser etiquetadas como buenas y malas, como bien has dicho, que deberíamos reconocerlas que como seres humanos todos lo sentimos, todos lo tenemos, lo que debemos aprender es a gestionarlos, a saber qué hacer con esa sensación para conducirla apropiadamente, para permitirnos adaptarnos y seguir viviendo tranquilamente en sociedad, para arreglar nuestros problemas. En ese sentido, a mí me parece interesantísimo y parte de los mensajes que me gustaría dejarle a tu audiencia es cómo la ansiedad es un elemento que en términos evolutivos, el estrés, digamos, que en términos evolutivos es un elemento que nos permite sobrevivir. Pero cuando está por encima de lo normal, solo nos lleva a tomar decisiones incorrectas, a enfermarnos, a mutar más. Cómo es de interesante que la ansiedad es capaz de reducir nuestra calidad de vida, nuestra cantidad de vida. ¿Por qué es tan importante manejar todas estas cosas? Porque si usted sabe manejarlas, tendrá mayor probabilidad de tener éxito en la vida, de vivir más y mejor usted y su familia. Tendrá menor probabilidad de enfermar de cáncer, por ejemplo. En ese sentido, la ansiedad es parte de un ciclo, ¿verdad?, que aumenta el estrés oxidativo, que aumenta el número de mutaciones que se producen cada cierta cantidad de tiempo, y que a mayor cantidad de ansiedad, a mayor frustración, mayor probabilidad de enfermar, mayor probabilidad de vivir menos y mayor probabilidad de vivir peor. Y vivir más años, porque se están prolongando los años en el ser humano para vivir con mala calidad. No tiene, digamos, el propósito en realidad es, de hecho, muchas de las experiencias en términos de extender la cantidad de vida de el ser humano, muchas experiencias que tenemos en ratones, nuestro principal problema no es alargar la vida, porque hemos sido capaces incluso de alargar 3 o 4 veces la cantidad de años que vive un ratón de laboratorio, ¿verdad? El problema ha sido mantenerlo sano, y en algunos casos tenemos ya noticias excelentes sobre extender la cantidad de vida de estas especies y de extenderlos sanos, pero todo esto pasa a través también de que sean capaces de no tener mayor cantidad de mutaciones. Si mutan menos o si son capaces de reparar mejor las mutaciones que ocurren, vivirán más y mejor. Aquí lo que tenemos, lo que quisiera explicar es que mientras mayor estrés y mayor ansiedad, mutamos más, y que el objetivo de los científicos que trabajan en la expectativa de vida es que vivamos más y mejor, y para vivir más y mejor o mutamos menos o somos capaces de reparar mejor las mutaciones que tenemos. Y la ansiedad y el estrés lo que hace es que mutemos más. Por lo tanto, mutar más reduce nuestra expectativa y calidad de vida. Me pregunto yo si en los países asiáticos, China, Corea, Japón, todos estos lugares que las personas son como más longevas, ¿sí es cierto? Ajá. Eso? ¿Sí? ¿Sí viven más ahí? Sí, de hecho, los europeos solo son quienes viven más después de los japoneses. ¿Cuánto viven los japoneses? 82 años es su expectativa de vida. ¿En promedio? En promedio. La media, pero hay gente que vive 100 y pico de años. Sí. Aquí acaba de morir alguien en Guatemala de 126 años. Pero, cada vez hay más gente llegando a los 100 años. Pero esto en países como los nuestros, Carolina, debo decirte que seguramente solo forma parte del anecdotario, ¿verdad? Y que bajo las circunstancias de nuestra sociedad, vivir todo eso
probablemente sea una de esas muestras irrefutables de que existe un Dios, ¿verdad? En este universo, porque en realidad es muy difícil en términos biológicos, ¿verdad? Ok, tal vez gente que no abusó ni del alcohol, ni del tabaco, que es gente de campo, que se acuestan cuando se va el sol y se levantan cuando sale el sol y comen más natural, no se ha industrializado su alimentación, Sí, agarraron con leña a los patojos que se portaban mal, o sea, no hubo todo ese consentimiento ni toda esa educación light, ese terror de frustrar a los muchachitos que caen en el otro extremo de hacer hijos con cero tolerancia a la frustración. No sé, pues, como que algo debe, o el agua, como el agua de manantial. O que probablemente genéticamente son capaces de reparar muchísimo mejor que otra persona las mutaciones que ocurren producto de su contacto con el medio ambiente. Ok, ¿qué hay en Japón entonces? Bueno, para ver si por ahí lo empezamos a imitar. En ellos es interesante cómo hay una experiencia con el cáncer gástrico, ¿verdad? Muchos de los japoneses que emigraron a Estados Unidos, resulta que cuando llegan a Estados Unidos, la tasa de cáncer gástrico en los japoneses fue exactamente la misma que tenían en Estados Unidos, y no la tasa tremendamente baja que tienen en el Japón. O sea, se adaptaron al medio ambiente. En cuanto los saca uno del medio ambiente y empiezan a comer como los estadounidenses, empiezan a tener las mismas patologías que ellos, o patologías muy parecidas en términos de la aparición y agresividad. Ok, eso es en cuanto a la alimentación. Sí. Ok, las otras áreas, por ejemplo, cómo ellos se relacionan con los ancestros, hay más obediencia, no vamos a decir sumisión, hay más obediencia, ahí entiendo que estudian de lunes a sábado los muchachitos, o sea, hay como más, son otras metodologías de enseñanza y todo, no sé si todo eso a la larga, amén de la comida, ayuda. Yo creo que es un todo sin duda, y existen cosas que causan, que multiplican, que causan sinergia, y sin duda alguna toda esta cultura del respeto, la meditación, el bien comer, todo esto reduce la tasa basal de mutaciones, por lo tanto van a vivir más, van a vivir mejor. En el Japón estas mismas personas no hubiesen enfermado de cáncer de la misma manera como enfermaron en Estados Unidos, porque su dieta cambió. Y todo eso, aunque mantuvieron estas otras cosas como la forma en la que se relacionaban socialmente, es distinto. No mantuvieron la forma de comer y por lo tanto rompen todas esas cosas que juntas les permiten ser la región donde más y mejor se vive. Es esa la frase, tienen más capacidad de reparar sus mutaciones. Sí, mutan menos y lo que mutan son capaces de repararlo con más facilidad. Eso es lo que nos permite vivir más. Y aquí es donde está la relación, digamos, de la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad es o produce estrés. Sí, es genético entonces. Sí, bueno, tiene una interacción genética sin la menor de las dudas, digamos. Eso, bueno, sin la menor de las dudas, probablemente demasiado fuerte, pero digamos, tenemos poca duda al 2017 que esto ocurre de esa manera. Que es cierto que de buena parte somos lo que comemos, ¿verdad? Pero también somos cómo vivimos, somos lo que pensamos, lo que sentimos, cómo manejamos lo que sentimos, cómo gestionamos lo que sentimos, también somos eso. Y eso también tiene un impacto sobre nuestro ADN. Por lo tanto, somos un todo y por eso el abordaje del ser humano habrá de ser integral. Por eso, mientras menos mutemos, viviremos más y mejor. Tenemos preguntas, doctor. Acá se las voy a plantear. Dice Mavi, quiero preguntarle al doctor, en mi familia todos somos eléctricos.
ya no vivo con ellos, pero cuando llego a esa casa me vuelve a activar esa característica. Eso es por un gen, así como lo es el temperamento. Qué interesante programa. Hombre, yo le diría que al día de hoy no tenemos noticias sobre el gen de la ansiedad o el gen de ser eléctrico, como le llamas, Mavi. Lo que es claramente cierto es que hay familias en donde existen patrones de comportamiento, y esos patrones de comportamiento, cuando tú sales de ellos, ¿verdad?, probablemente vivas de manera distinta, pero cuando regresas a ese nicho, ¿verdad?, te vuelves a convertir en esto que tú llamas eléctrico, ¿verdad? Yo no creo que esto que te suceda a ti sea un elemento de origen genético, sino que probablemente es una cuestión conductual propia de tu familia. Son hiperactivos. O no sé si sean hiperactivos el que es eléctrico anda así como que hagamos algo. No, de verdad es como que le enchufaran corriente 220. Pero es que ser eléctricos puede que sea... sí, un trastorno de hiperactividad en la familia, pero también puede que tengan un muy mal manejo de la ansiedad en la familia y tengan alguna de estas manifestaciones, y que lo que necesiten sea un abordaje desde la condición conductual, desde la circunstancia psicológica o psiquiátrica, que les permita vivir de mejor manera y salir de esta condición de eléctricos. Sí, porque eso es como estar uno en el semáforo parado, pero está uno... Eso es un desgaste espantoso. Es terrible. Y si ellos no quieren, busca tu ayuda. Cuéntale a un terapeuta, me está pasando esto, cómo manejo mejor la ansiedad, el estrés, de manera que cuando tú puedas ir a visitarles a ellos, te conviertas en una observadora y no te metas en la corriente en la que ellos viven, en ese acelerador de carro, rum, rum, rum. Pero ves, Carolina, cómo lo que en realidad concluimos es que debemos recomendarle a Mavi, por ejemplo, que debe acudir a la asesoría profesional para aprender a gestionar sus emociones. Uh-huh. ¿Verdad? Yo lo que le digo es que mientras mejor maneje sus emociones, mejor vivirá, sin duda, y vivirá mejor y mayor. Total. Dice Alma, buenas tardes, crecí en un hogar disfuncional donde hubo mucho abandono e indiferencia, hasta incesto. He luchado contra la corriente para cambiar las cosas y ser una buena madre amorosa, ante todo. Y puedo decir que, aunque me ha tocado sola porque me divorcié, he logrado algo positivo, pero hay algo que me quita la vida, y es ese miedo, esa ansiedad horrible cuando cae la tarde, que espero que cada uno de mis hijos lleguen sin novedad, pero no es la preocupación normal, es ese miedo de que algo les pase, y entonces necesito tenerlos a mi vista, o que me contesten el teléfono, y lo que empeora es que el mayor y la segunda andan en moto. Me digo, no les va a pasar nada, pero termino con dolor de espalda y de cabeza, etcétera. ¿Qué hago? Ayúdenme, por favor. Mil gracias. Mira, yo creo que esto es un poquito un sin vivir, Alma, en el que estás metida. No tengo la menor de las dudas que en principio tú eres de estas madres valientes que tiene Guatemala, de estas mujeres de las que yo creo que de muchas de ustedes es responsabilidad de que sigamos a flote como sociedad, que hay muchísimo que reconocer en tu forma de vivir, en la forma en la que manejas a tus hijos, pero no tengo la menor de las dudas que deberías buscar ayuda profesional que te ayudase a manejar esta circunstancia con tus hijos. No creo, digamos, que esto, digamos, tenga una base genética que lo sostenga, pero lo que sí tengo claro es que todo este comportamiento tendrá un impacto en tu condición genética a largo plazo, y no tengo la menor duda que también en tus hijos y probablemente en tus nietos. Entonces, la actitud y la forma de enfrentar cómo tú te adaptes ahora mismo a esto que sientes tendrá un impacto positivo tan bueno
como toda esta lucha que has tenido al día de hoy para sacar adelante a tus hijos. Vamos a hacer nuevamente una pausa, ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo, tus recuerdos, tu música. Entérate de nuestras entrevistas, contenidos y actividades especiales a través de las redes sociales. En Facebook, dale me gusta a Carolina, la mujer de hoy. Twitter, @La Mujer de Hoy GT. Instagram, Carolina, la mujer de hoy GT. Ya estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Eddie González. Él es genetista y el tema abordándose es la ansiedad. La pregunta es si la ansiedad es genética. Bueno, seguimos en la fase de preguntas y respuestas. ¿Alguien más consulta, doctor? ¿Los conocidos tics nerviosos pueden ser también de origen genético? Esto es un caso distinto. Y yo aquí lo que debo decir es que muchos de estos tics lo que debe ocurrir es que habrán de ser caracterizados. ¿Qué tipo de tic tienen? Si existe alguna cosa que los desencadene. Si esto es de verdad así, algunos de estos podrían ser enfermedades de tipo genético con condiciones hereditarias que necesitan atención y asesoría genética. Pueden ser por nervios también, por mucho estrés. Cuando uno está muy cansado, estresado, que le brinca así como el ojo acá abajo, ¿verdad? Sí, en esos casos sí. Pero hay algunos otros tics que no son solamente eso. La boca acá. Algunos pueden mover la mano, decir cosas. Hay varias circunstancias que sí pueden ser condiciones de tipo genética que necesitan atención. El tartamudeo, por ejemplo, ¿ese es también causado por estrés alto? En algunos, en estrés sí, en el mal manejo del estrés, pero también en algunas condiciones genéticas el tartamudeo es frecuente en el paciente pediátrico. Sí, pero ¿por qué? ¿La causa, dijo? En algunas condiciones de origen genético. ¿Ah, sí? Sí. Hay una condición genética que lleve al tartamudeo. Como parte de su condición sindrómica, tienen varias cosas, pero algunas de estas es que los niños tartamudean. Por eso cuando tienen este problema del habla, debería garantizárseles la asesoría genética pertinente. Y me acuerdo cuando yo era niña, teníamos un vecino que tartamudeaba, pero tremendo. Y mientras más nervioso se ponía él, más le costaba sacar las palabras, porque cuando estaba relajado podía hablar despacio, no tampoco lento, pero así de corrido. Sí. Y hoy que es adulto, no tartamudea más. Pues probablemente aprendió a manejar esa circunstancia que producía la tartamudez en él. Fíjate cómo, a veces el papá era muy estricto. Hombre, pueden ser muchas cosas, pero fíjate cómo nosotros tenemos muchos pacientes que tienen un pequeño retraso mental, ¿verdad? Son limítrofes, que hasta cierto nivel son capaces de manejarse perfectamente. Pero hay algunos padres que, a pesar de haber sido advertidos de esta circunstancia, ellos insisten que sus hijos deben ser astronautas, por ejemplo. ¿Sabes el nivel de frustración horrible, que esto causa en los niños? Claro, qué pena. A estos pequeñitos, desde muy pequeñitos, debemos ser capaces de saber cuánto y qué demandamos de ellos, porque eso tendrá una retroalimentación positiva en él. Lo va a estimular. Exactamente. Si demandamos de manera distinta, serán capaces de obtener el placer de la aceptación de sus padres. Cuando lo hacemos de otra manera, no lo tendrán. Y lo que tendrán será frustración. La frustración les causará ansiedad, violencia, una mayor cantidad de tasa de mutaciones. Y si no muere en un evento violento durante su juventud, morirá temprano, enfermo por cualquier cosa que pudo no ocurrir, porque este paciente muta muchísimo más. Ok, dice alguien más, ha estado sufriendo de ataques de ansiedad que logré identificar a través de sus programas. Estos van con palpitaciones fuertes, lo siento más en lugares donde hay mucha gente, siento que me voy a desmayar y hasta los pies fríos siento.
y esto es horrible. Pero he ido encontrando también herramientas para calmarme. ¿Qué más podrían recomendar? Gracias por tratar estos temas. Busque ayuda profesional, no tengo la menor de las dudas, busque ayuda profesional, un terapeuta le sienta perfectamente, digamos, abra sus ojos y su corazón a la posibilidad no solo de la terapia, sino probablemente de la utilización de algún medicamento que le ayude a caminar con esto. Esto yo quisiera dejárselo a quien corresponde, digamos, esto es un área del psiquiatra por lo que nos cuenta la oyente. En ese sentido, yo más bien quisiera solo recomendarle que abriese su mente y su corazón a la posibilidad no solo de la terapia, sino de la utilización de medicamentos que pueden ayudarle de manera importante a superar este proceso. Ok, buenas tardes, dice alguien más, excelente programa, reciban muchas bendiciones. Mi pregunta es, yo padezco de tinnitus, ese constante zumbido en el oído y me está volviendo loca. Padezco de mucha ansiedad y miedo, especialmente por las noches. He ido a 4 otorrinos y no me dan una solución. ¿Qué me recomiendan? La posibilidad de ir con el otorrino de su confianza, yo creo que es un elemento que no debería abandonar, pero creo que debería sumar, sin duda, que debería sumar a los médicos que le ven, al psiquiatra de su confianza, ¿verdad? Él seguramente sabrá abordar una parte importante, emocional de lo que le sucede, digamos. Todo esto que ustedes nos preguntan es la lucha por sobrevivir y por tener una mejor calidad de vida. Ven cómo en realidad todo esto tiene que ver con vivir más y mejor con una menor cantidad de mutaciones. Alguien más dice, mi hija tiene 13 años y cuando tiene que hacer algo diferente, por ejemplo, su primer día de natación, su primera excursión, ella se pone muy nerviosa, le sudan las manos. Mi mami fue la que crió a mi hija. Yo se la dejé cuando tenía 3 años. ¿Usted cree que esa reacción será genética o parte de la situación familiar? Gracias por los programas tan espectaculares. Bendiciones. A mí me parece tremendamente aleccionador y tremendamente ilustrativo su caso, digamos. ¿Qué haríamos de muchas de nuestras familias sin los abuelos? Sin esa parte del cuidado que los abuelos nos han proveído durante alguna parte de nuestra niñez. Yo creo que lo que sucede sin duda es que no sabemos manejar nuestras emociones, no sabemos manejar estos cambios, no podemos adaptarnos con facilidad. Recuerde, señora, que en términos evolutivos, ¿quién tendrá éxito? ¿Quién será capaz de sobrevivir, de vivir mejor y de vivir más? No el más fuerte, sino aquel que es capaz de adaptarse de mejor manera. ¿Y quién se adapta de mejor manera? Aquel que es capaz de manejar de mejor forma los cambios, entre otras cosas, por supuesto. En ese sentido, yo creo que más bien aquí lo que tenemos es un problema para manejar estas nuevas experiencias, para manejar las emociones de su hija, que sin duda alguna su mamá ha hecho lo mejor que ha podido. A veces lo mejor que podemos no es exactamente lo que debíamos hacer, pero qué duda cabe que es lo mejor que hemos podido hacerlo. Entonces, yo le sugiero que busque la ayuda de un terapeuta que le ayude a manejar esas emociones y pues el mejor de mis deseos para su pequeñita. Hay emociones, hay heridas, hay creencias, hay miedos, hay de todo en este estuchito de monerías llamado ser humano. Entonces, el abandono es una de las heridas que tiene su hija, sí, porque usted la dejó cuando a mí se me encogió el corazón cuando puso ahí, mi mami
fue la que crió a mi hija, yo se la dejé cuando tenía 3 años. Hay historias, doctor, yo cada vez oigo más esas historias, digo, Dios mío, ¿qué pasa en la gente cuando hacen eso? Abuelos que se autorizan a decirle a uno de los hijos, mira, tenés varios hijos, me lo voy a quedar yo. O sea, toman para ellos un nieto. O hijos que dicen, ahí te dejo a mi hijo y tu abuelo o abuela, sácalo adelante. No, los abuelos, yo soy abuela de 11 nietos, creo, como bien dice mi marido, ser abuelo es la segunda oportunidad que nos da Dios de hacer las cosas bien. Con los hijos estábamos experimentando. Idealmente, quien esté planificando ser padre de familia haga procesos de transformación, mejórese como ser humano para evitar repetir ciclos que venimos trasladando generacionalmente con nuestros hijos. Evalúe si está usted en las condiciones de hacerse cargo ya de uno o más muchachitos o niñas, porque esto es para toda la vida. Los abuelos son para gozarlos, nosotros a ellos y ellos a nosotros. No somos para criar hijos. Ya criamos a nuestros hijos, no somos para criar nietos. Y si usted está dejándole a su mamá o a su suegra, a sus hijos, déjele a la par a alguien que cuide a sus hijos y que el rol de la abuela sea ser abuela y el de la muchacha hacer todo lo otro. Y la abuela estar supervisando nada más, porque ya hay una edad en la que no estamos para eso, doctor, no estamos para criar hijos. El asunto es, entre otras cosas, que la realidad es tan compleja como complejo es el ser humano, y estamos en un país que aporta más o menos que 1,5 millones de migrantes a los Estados Unidos. A veces se van las mamás, a veces se van los papás, ¿verdad? Al final, ¿por qué se van? Porque no encuentran una salida razonable en esta no tierra. No traigamos hijos al mundo en esta tierra en la hasta que no tengamos una estabilidad, porque los arrastramos a ellos. Claro. En nuestras decisiones. No importa, y se quedó con mis papás. Importa, e importa mucho. Entonces su hija, si usted no quiere que eso trascienda para convertirse en una adulta joven con todos estos trastornos, ahorita es perfecto que la lleve a terapia para que le enseñen a ella a manejar sus inseguridades. Sí. ¿Cuándo la volvió a tener usted? Porque pareciera que ya tiene usted acceso otra vez a su hija. ¿Cuándo? ¿Cómo es su relación con su hija? ¿Su hija quiere estar con usted o su hija preferiría estar con la abuela? Porque hay gente que le dice mami a los abuelos. Mami y papi, mamá, papá. Cosa que es un poco extraño, ¿verdad? Y es que no son papá y mamá, son abuelito, abuelita. O como les quieran decir. Mi marido es Aco, yo soy Nina, pero no somos su papá y su mamá. Y biológicamente, en términos evolutivos, tienen su propio papel. Tienen su propio papel y deberían jugarlo. No tengo la menor de las dudas. Lo que sí creo que no deberíamos echar el saco roto es que las circunstancias son bastante diferentes en cada una de las familias. Claro. Y que no siempre las cosas son... Oh, claro. Los que todavía están sin ser papás. ¿Va a tener usted relaciones con el hombre de su vida, la mujer de sus sueños? ¿Está listo para cuidar un hijo? ¿O va a zafar bulto? ¿O va a buscar otras tierras donde la promesa de una mejor vida se hace un poquito más accesible? No, es que vamos a ser adultos responsables, doctor, sí. Porque estamos hablando de la vida de otras personas. Y así como afectaron la nuestra y afectaron las de nuestros papás y las de nuestros abuelos, bisabuelos, bla, 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 estamos afectando las de nuestros hijos a las de sus hijos, y es una cadena de nunca acabar. O sea, tiene que hacer una pausa. Y Carolina, ¿esto no será también parte de ocuparnos de las emociones de estos niños entre los 0 y los 7 años? Por supuesto.
Por supuesto, pero entonces, ¿dónde están papá y mamá para que se ocupen de las emociones de esos chamaquitos? Es tremendamente complejo. Es tremendamente complejo. Y a mí me encantan hoy los matrimonios que tienen menos hijos. 1 hijo, 2 hijos. Me parece fascinante. Fascinante, porque no es solo la manutención económica, el tiempo que van a compartir con ellos. Claro. Entonces, usted quiere traer 10 hijos al mundo, hoy haga la revisión primero. ¿Cómo le vas a hacer? Oye, pero sabes que de todas maneras yo me encontré preparando esta entrevista, me encontré un artículo, está recién salidito, en donde hacen un estudio sobre la aparición de la figura paterna y el éxito. ¿En Guatemala o en Latinoamérica no, o en el mundo? Europa? Ah, en Europa. Sí, hacían una valoración sobre el éxito de los niños y la aparición de la figura paterna. Y la verdad es que en algunos casos parece que no ayudamos mucho, ¿verdad? Fíjate que estoy hablando solo de la figura paterna y que además es un estudio preliminar. Pero es altamente interesante cómo a veces ella que dice que tiene una familia disfuncional, yo no sé si a eso le llamo disfuncional o más bien monoparental, ¿verdad? No, ahí no dice. Probablemente no, ese era otro caso. Nuestra amiga anterior, ¿verdad? Sí, sí. La cosa es que, porfa, búsquele ayuda. ¿Cómo se llama donde Julita? Prosame. El teléfono de Prosame, si me lo puede pasar, porfa, para darlo al aire, Judith, porque allí es un grupo de psicólogas que se han reunido para dar terapia a personas de escasos recursos que tienen todo el interés, el deseo de ir a terapia a sanar y que no pueden pagar 300, 400, 500 quetzales por terapia. Entonces, ellos cobran entre 75 y 100 quetzales, lo cual es muchísimo más accesible, sí. y que vale la pena. Yo sí soy de las que propone aquí en el programa que idealmente todos, en un momento dado en la vida, deberíamos de ir a terapia, todos. No tengo la menor de las dudas, de hecho es lo que desde la medicina recomendamos todos, ¿verdad? Y debemos recordar también que en el manejo de nuestras emociones, en el manejo de lo que sentimos y vivimos, nos llevamos la vida, ¿verdad? No debe, si usted decide ir a terapia, usted está apostando al futuro de la calidad y la cantidad de vida suya y de su familia. Totalmente de acuerdo. Dice Carla, muy buena tarde, 1000 gracias por todos los programas. En sí, todo ayuda a nuestra vida. Una pregunta. Mi mami ha estado lidiando con ansiedad desde hace casi 8 años. La han medicado, ella toma Connect, pero hace poco empezó a tener efectos secundarios. Ha empezado a notar que su lengua le tiembla. ¿Es conveniente dejar el medicamento? ¿Y qué sería bueno para que ella no vuelva a recaer? Tiene 65 años. Gracias, bendiciones. Lo mejor que podría sucederle es vaya y visite al médico que le ha prescrito el medicamento, que vuelva a valorar la pertinencia del medicamento, agregar, quitarlo, modificar la dosis, lo que sea que deba hacer, pero lo mejor que debería sucederle es consulte de nuevo a el experto. Necesita usted una opinión colegiada para decidir sobre utilizar o no más tiempo ese medicamento. Eso es vital, porque a veces cuando nos asustamos en la casa, que estamos viendo un efecto secundario, que algo no me está sintiendo bien, y ya lo tengo por un periodo estar tomando el medicamento, yo mañana no me lo tomo. O sea, ese tipo de medicamentos no se cortan de un día para otro, hay un destete, les van bajando la dosis o cada cuánto se los toman, hay un destete, no es juguete, no es chiste, es delicado. Entonces, por favor, el médico tratante es de estos que nos están comentando ahorita en la radio, ¿ya lo sabe el médico de su mamá? ¿Qué dice el doctor? Es normal que dentro del efecto de esa pastilla, si se toma durante un periodo prolongado, que ya son, qué sé yo, ¿cuántos años? 8 de estarlo tomando, ¿qué hacemos, doctor? Se modifica el medicamento, le baja la dosis, se lo suspende y hay un destete. Sí, es altamente importante, pero esto le asiste al médico tratante. Claro. ¿Verdad? Debe volver con el médico que le prescribió el medicamento o con el
profesional de su confianza con el propósito de valorar de nuevo la condición de su mamá. Sí, solo no se lo quite, por favor, por sus pistolas. O sea, así como que porque usted dice que, mami, entonces mañana no te lo tomas. De la misma manera que no debe prescribirse sola, no debe quitárselo sola. Ok, dice Claudia, hola, los ataques de pánico o ansiedad, ¿a qué profesional de la salud le competen? ¿Psiquiatra, psicólogo, neurólogo? Gracias. Aquí hay que poner un poquito de atención, porque estos ataques de pánico o de ansiedad, deberíamos, Claudia, saber exactamente de qué tipo de paciente estamos hablando. Si es un paciente pediátrico, si es un paciente que además tiene algunas otras cosas como retraso en el desarrollo, o que tiene talla baja, o que tiene una facie peculiar, una carita peculiar. Hay cosas que debemos valorar, porque los ataques de pánico puede, y de hecho en algunos casos es así, ser parte de la condición genética del paciente y ser solo el elemento que le llame más la atención de una enfermedad genética en el paciente. Y que lo que sucede es que puede que usted esté tratando a su paciente por los ataques de pánico, pero en realidad necesita tratarle por una condición mayor. Esto es como que usted tenga, por ejemplo, una neumonía, ¿verdad? Y le traten solo por tos. Deben tratarle por la neumonía, ¿verdad? Aunque probablemente le den algo para la tos, digamos, ¿verdad? Pero deben tratarle por la neumonía. En este caso, los ataques de pánico o ansiedad deberían ser valorados de manera individual, pueden ser el reflejo de muchas cosas, muchísimas cosas. Yo no lo echaría en saco roto, ¿verdad? Debería, en relación a la edad de su paciente, debería visitar a cualquiera de estos expertos y en algunos casos, que no son pocos, debe visitar también al genetista, porque los ataques de pánico solo son parte de la condición genética del paciente. ¿Ah, sí? Sí, hay muchos pequeñitos que tienen retraso en el desarrollo, comportamientos repetitivos, que durante la noche lo que tienen es un ataque de pánico, ¿verdad? O algo que parece ataque de ansiedad. Por ejemplo, mire, hay algunos niños que lo que hacen es que tienen poca tolerancia al calor, y lo que hacen en la noche es prácticamente arrancarse la ropa, y uno piensa que lo que tienen es un ataque de ansiedad, y no es un ataque de ansiedad, tienen intolerancia al calor, y esto es una enfermedad genética específica, que si está sumado a algunas condiciones morfológicas y de la conducta del paciente, tienen nombre y apellido, y deben ser tratadas como tal. ¿Verdad? Usted dijo hace un ratito algo que dijo la carita, ¿qué dijo? Peculiar. ¿Eso? ¿Qué es eso? La carita peculiar es cuando tienen caritas que no son como convencionalmente las entendemos. Hay pequeñitos que tienen un ojo más grande que el otro, las cejas diferentes, los labios distintos, que tienen las orejitas que no son iguales, que son estos niños que tienen, les llaman hallazgos menores, que en realidad lo que son deformidades menores, ¿verdad? En algunos casos son mayores, pero que en la carita pueden ser deformidades menores. Esa es una fase peculiar. Así como el síndrome de Down, por ejemplo, que tiene una cara, no importa de quién sea el hijo, todos se parecen. Todos se parecen, y se parecen entre ellos, porque los pacientes con enfermedades genéticas, los niños con enfermedades genéticas, suelen parecerse entre ellos mucho más que ellos a sus propios padres. Sí, porque usted ve, tienen, o sea, la similitud que hay entre ellos es impresionante. Parece que todos ellos fueran primitos, cuando menos. Sí. Pero porque tienen la misma condición genética y se parecen más entre ellos que ellos a sus propios padres. Por eso le decía, en estas condiciones no deben ser, estos ataques de pánico o de ansiedad no deben ser dejadas al tiempo. Pueden ser el reflejo de muchas cosas, entre ellas condiciones genéticas no diagnosticadas que debieran ser abordadas de una manera específica. Okay, entonces un tratamiento multidisciplinario,
como puede ser el psiquiatra o el neurólogo para la parte del medicamento, el psicólogo para la parte emocional y el genetista para ver otra serie de estudios. A veces funcionamos un poquito como los directores de orquesta, claro, porque tenemos algunos pacientes que, como parte de la frustración que generan cuando no logran las mismas cosas que logran sus hermanitos, son capaces de ponerse violentos. Entonces, ¿por qué no manejan bien la frustración? Entonces, estos pequeñitos lo que hacemos es que funcionamos un poco como directores de orquesta y le decimos a los papás, mire, este es el momento que vaya con el psiquiatra y que valore la opción medicamentosa para el manejo de la ansiedad, para el manejo de la violencia, porque no podemos permitir que vayan más allá. ¿Verdad? En algunos casos, como los chiquitos con síndrome de Down, por ejemplo, lo que hacemos es todos los años estos pacientes deberían tener una hematología y un frote periférico, porque el síndrome de Down es una enfermedad de alta susceptibilidad al cáncer. Entonces debemos hacer diagnóstico temprano y funcionamos como directores de orquesta porque en el momento que vemos algo que nos llama la atención en la hematología o en el frote periférico, le decimos, bueno, debe ir y visitar a su hematólogo de confianza o al oncólogo de confianza. ¿Los exámenes son hematología? Hematología y frote periférico. Hematología completa. Sí. Y frote periférico. Eso solo por la cuestión... Por ser Down. Sí, claro. Y solo por la cuestión hematológica. Una vez al año. Una vez al año. Pero deberían tener muchas otras cosas más, digamos, porque los pequeños con síndrome de Down no solo son recién nacidos, son niños, son adolescentes, son adultos, son ancianos. ¿Verdad? Hoy su expectativa de vida es de 65 años. Y necesitan cuidados específicos porque cada vez sabemos más de ellos, sabemos de qué enferman y aproximadamente a qué edad lo hacen. Y el diagnóstico temprano permitirá que estos pacientes vivan más y mejor y que los papás vivan más tranquilos porque su principal preocupación es qué pasará cuando ellos no estén. Exactamente, exactamente. Eso estaba pensando yo ahorita en mi sobrino, tiene 20 años, es Down. Mi hermana tiene 2. Y le faltan 45, mi hermana ya no va a estar. Pregúntele de los niveles de ansiedad que debe manejar pensando en qué va a suceder cuando ella ya no esté. Porque si las cosas son, digamos, como deberían ser, su sobrino debe sobrevivirnos. ¿Verdad? Claro, por supuesto que tendría que llegar mi hermana a los 100 y pico de años para no morirse y atender a su hijo hasta que el hijo parta. Exactamente. Por eso es que cada una de estas condiciones debe ser individualizada. Por eso es que la amiga que nos escribió respecto de los ataques de pánico y estas cosas, la recomendación es individualice, caractericemos al paciente y entonces veamos qué podemos hacer con él, porque puede ser solo el elemento más llamativo de una condición genética. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. El teléfono de la clínica del doctor Eddie González, que es Genómica, así se llama su clínica, ¿verdad? Sí, es el Centro de Diagnóstico Genético Genómica Internacional. Genómica Internacional. 2361-6615, 2361-6615. Búsqueles en Facebook como Genómica Internacional. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias, Carolina, y hasta pronto. Muchísimas gracias. Hacer de una crisis nuestra oportunidad es parte de nuestro diseño de vida. Cambia la frustración por el desarrollo y por el éxito. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento El bienestar de la familia.